Bienvenidos a la Hora de los Libres. Soy Carlos Grom, tu guía en un mundo donde la verdad es un arma y el conocimiento nuestra libertad. Vamos a explorar los intrincados senderos de la historia, la geopolítica y el poder global en este programa, pero lo vamos a hacer con un lente crítico que desafía las narrativas oficiales. Desde las tensiones entre superpotencias hasta los ecos de luchas pasadas que moldean nuestro presente, vamos a revelar lo que pocos se atreven a decir. La Hora de los Libres es tu espacio para cuestionar, reflexionar y decidir por ti mismo, un lugar para almas inquietas, para aquellos que quieren adentrarse en el camino de encontrar la verdad. Mientras desentrañamos los secretos del mundo, armados con hechos y guiados por la búsqueda incansable de la verdad. Ese es nuestro compromiso. Prepárate así para que todos los sábados a las 10 de la noche en el Conquistador FM vamos a adentrarnos en un viaje que trasciende fronteras, porque en esta hora la libertad de pensamiento es nuestra bandera. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio aquí en la Hora de los Libres. Sean todos muy bienvenidos a esta nueva edición, la segunda edición de este programa, y hoy día vamos a hablar de los desafíos que enfrenta el mundo de hoy. Vamos a hablar de historia, todo esto en relación a la bomba atómica, la historia de la bomba atómica, porque hoy día se habla de que hay un gran potencial y muchos expertos militares están hablando exactamente de lo mismo, que hay un gran potencial para un conflicto nuclear. Vamos a hablar de esto y mucho más con un invitado muy especial que tenemos hoy día, que hace tiempo colabora en la Hora de los Libres, es parte de nuestro equipo. No se van a querer perder lo que viene a continuación. ¿Y sabían ustedes, por ejemplo, de que la parte sur de América, por ejemplo Chile, estamos hablando de Argentina, que está bastante aislada del mundo exterior, digamos así, zonas de conflicto, y son regiones que no están consideradas un objetivo inminente en caso de una guerra global? Por eso es tan importante cuidar nuestro país, valorizar lo que tenemos, y hoy día vamos a hablar de la bomba atómica, de la bomba de hidrógeno, vamos a hablar del caso Oppenheimer, algo sumamente interesante de poder entender. Vamos a hablar del átomo, estos elogios de la locura, ¿no? Como se han definido estas misiones de Hiroshima, Nagasaki. ¿Por qué hay que hablar de esto? Bueno, porque no solamente es un tema de la energía nuclear, de la bomba de hidrógeno, sino que es algo que está presente. Ustedes acaban de ver el conflicto que ha habido entre Irán e Israel, y muchas alertas se han levantado respecto a eso. Por eso consideramos súper importante poder entender también esta parte de la historia. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido a la Hora de los Libres. Hola Carlos, muchas gracias por invitarme aquí a tu espacio en esta tremenda radio como es El Conquistador FM. Exactamente, exactamente. Tremenda radio. De hecho, tiene una historia bien particular donde del Apolo, ¿cierto? Escucharon una señal, la única señal FM que había a este lado del mundo, ¿no? Y fue el Conquistador FM. Qué tremenda historia. Qué tremenda historia. Pablo, yo te quiero Exactamente. llevar, ¿por qué no pasamos a definir un poco para poder presentar este tema y sumergirnos en esta conversación el día de hoy? ¿Por qué llegamos hasta acá? Y me refiero, cuando decimos por qué llegamos hasta acá, toda esta crisis entre Irán, Israel, otros países también que están en esta carrera, ¿cierto? Porque aquí no solamente son estos países, sino que también está Rusia, está Estados Unidos, ¿cierto? Corea del Norte, etcétera. Pero ¿cómo llegamos hasta acá? Te voy a contar una cosa como para iniciar el estudio del tema. En el desierto chileno hay dos cosas que parecen que son comunes o que parecen necesarias para lo que es la investigación de la física atómica, la física de partículas, que antaño se la llamaba también la física de alta potencia, que en general es la denominación antigua, pero que a mí me gusta porque evoca justamente lo que es en cierta medida el poder en definitiva. ¿Ya? Por una parte, tú en el desierto de Atacama
por el más árido del mundo según los estudios más acertados. Tú por una parte puedes tocar las estrellas con las manos en una noche clara, algo que también se puede hacer en el desierto de Nuevo México, donde justamente nacieron las primeras bombas atómicas, y por el otro lado también es uno de los grandes reservorios a nivel mundial de elementos que se emplean en la investigación nuclear. Fuera del reservorio tradicional de estos, que como tú sabrás es la actual República Democrática del Congo, lugar de donde vino el material con el que se fabricaron las primeras bombas nucleares. De hecho, en Chile durante la década del 80, durante el periodo del gobierno de las Fuerzas Armadas, se hicieron algunas investigaciones bastante interesantes para realizar prospección de uranio y otros elementos que se saben existen, subyacen bajo la arena del desierto chileno. Yo inmediatamente me imagino aquí, ¿cierto? Estos viajes que tenía, que están tan bien descritos en la película Oppenheimer, estos viajes de este científico, me imagino al átomo, a la molécula, ¿cierto? Básica del universo. ¿De dónde viene esto de la energía nuclear? ¿De dónde viene este tema del átomo? ¿De dónde viene toda esta conexión del ser humano como esto? Porque me imagino que no se descubrió simplemente por casualidad en pleno siglo XX. ¿Cuál es el Para origen nada. de todo esto? Por curioso que parezca, curiosamente, de hecho, te voy a contar una pequeña anécdota. Por eso se habla de Oppenheimer como el héroe trágico y genial del proyecto Manhattan, pero en general, a diferencia de lo que pasó con los tripulantes de vuelo que participaron de las misiones contra Hiroshima y Nagasaki, que en general en la vida civil tuvieron vidas bastante normales, la vida de los científicos que fueron parte de esa aventura siguieron cursos bastante extraños, y muchos de ellos después se aproximaron a la religión. Y de hecho, incluso muchos que eran de origen judío terminaron aceptando el bautismo católico. Curiosamente, parece ser que la física nuclear es la rama más reciente de las ciencias naturales, pero curiosamente es una de las más antiguas. Ya la física nuclear, la física de partículas, tiene una historia prácticamente bimilenaria. Estamos hablando de casi 2000 años, y que se incluso en algunos aspectos, por eso yo hacía la referencia a la religión, de hecho se conecta con ella y no necesariamente con el cristianismo. En general, otras tradiciones religiosas como el hinduismo, por ejemplo, también tenían unas descripciones bastante acabadas de cómo era en general el universo, y que, como te digo, tienden a coincidir con lo que se ha ido comprobando a lo largo de los años. Sin ir más lejos, en las cavernas de Altamira, en el norte de España, y Lascaux, en Francia, hay pintadas en la parte superior de ella, lo que podríamos denominar el techo de ella, mapas estelares. Ya a ti ese tema probablemente a ti te resulta muy conocido. Mapas estelares, que de hecho se han descubierto que son bastante coincidentes con lo que nosotros hoy día conocemos, no son muy erróneos. Y justamente allá arriba en los cielos, en las estrellas, el Sol es de hecho una estrella, se encuentra la partícula más básica que compone todas las cosas, toda la materia, empezando por nosotros mismos, por la tierra que nos rodea, el agua, el aire, etcétera, que es de hecho el átomo. ¿Me entiendes? Ya en los tiempos de los antiguos griegos, de la Grecia clásica, por ejemplo, Demócrito, que fue uno de los más conocidos al respecto, se preguntó sobre qué constituía, de qué estaban hechas las cosas, ¿me entienden? Algunos escritos existen al respecto, por ejemplo, en la tradición egipcia, la babilónica, la sumeria, etcétera. Y desde entonces, en general, lo que podríamos denominar el estudio de la física de partículas o física atómica fue bastante de la mano con la astronomía. Ya muchos astrónomos antiguos y modernos también formularon sus teorías acerca de que, en definitiva, de qué estaban hechas las cosas. ¿Mm? El gran desafío para la ciencia, curiosamente, y muchos lo recordarán, provino en la época del Renacimiento y de la Revolución Protestante. ¿Ya? Fue el periodo donde en algún minuto la ciencia tuvo que encontrar una suerte de modus vivendi con la fe, con la religión. Recordarán aquí, por ejemplo, la tragedia de Galileo, por ejemplo, o el hecho de que
Kepler, Johannes Kepler, por ejemplo, un destacado físico alemán en su minuto astrónomo, él tuvo que escribir sus obras más conocidas, las tuvo que escribir en clave para eludir la acción de la Inquisición, ese es un caso. O curiosamente, una de las grandes contradicciones que a menudo, y aquí es inevitable que yo tenga que hacer esta mención, los grandes críticos de la Iglesia desconozcan de que el Nicolás Copérnico, uno de los grandes héroes de una nación tan castigada como ha sido Polonia, una nación heroica. Nicolás Copérnico, prácticamente el creador de la teoría heliocéntrica, que prácticamente el hombre describió el sistema solar como lo conocemos hoy en día sin haber ojo. Nunca ha usado un telescopio, eso es lo que lo hace aún más notable. Copérnico escribió un par de décadas antes que Galileo, que fue uno de los primeros en construirse un telescopio. De hecho, era un monje, ya era un monje y dedicó su obra al pontífice de la época, que era de hecho Paulo III, ¿me entiendes? Y desde entonces ya una vez en que, a propósito de la contrarreforma, a mi juicio la Iglesia Católica encontró la forma de coexistir más o menos exitosamente con el progreso científico, podríamos decir, la investigación de la física atómica prácticamente se volvió imparable hasta llegar al siglo XIX, cuando se estaban realizando los primeros experimentos para medir, imagínate tú, en la década de 1880, medir la velocidad de la luz. ¿Mm? Ahora, ahora es inevitable llegar a la figura, ¿cierto?, de Oppenheimer. ¿Cierto? Oppenheimer es un personaje bastante controvertido. Yo quiero que hablemos un poco de él, porque de alguna manera no fue él, digamos, esto venía de antes, ¿cierto? Pero fue el que le tocó apretar el botón, hacer esta primera prueba. Dentro de él se desató todo un conflicto, ¿no? Era esto como esto de abrir la caja de Pandora. Y yo creo que esto tiene mucha relación también con algo que vamos a empezar a ver ahora y que estamos viendo, que es la proliferación de la inteligencia artificial, ¿no? El mundo cambió en aquel entonces de una manera inimaginable, consolidó además el poder de Estados Unidos y después desató la Guerra Fría por lo mismo. Hablemos un poco de este trágico héroe de Manhattan, Oppenheimer. Ah, Mira, sin ir más lejos, un personaje bastante malhadado, al cual tú has dedicado algunos programas, Klaus Schwab, ya cesado presidente del Foro Económico Mundial, habla de la cuarta revolución industrial, que es justamente la de la inteligencia artificial. La revolución atómica es la tercera. Ya fundamentalmente es la tercera revolución industrial, mientras que la segunda se refería fundamentalmente a la aplicación de la electricidad y de la cadena de montaje en los procesos industriales. ¿Ya? Ahí donde tenemos que citarnos. Por un lado, su propia personalidad le hacía un personaje que tenía una tendencia en partes iguales a hacer a la genialidad, pero también a lo trágico. Ya curiosamente a los científicos se les suele encasillar como seres un tanto cuadrados, dados a la muy poco dados al cultivo de los valores superiores de la cultura, y curiosamente muchos de los hombres y mujeres también hay que decirlo, que fueron parte del proyecto Manhattan y en general de la investigación atómica en el siglo XX, eran cualquier cosa menos eso. De hecho, Oppenheimer gustaba mucho de la poesía francesa de la época del antiguo régimen, ya del periodo de Molière y otros autores del periodo de Luis XIV, ¿me entiendes? Habla de un alma bastante cultivada. Se conocía prácticamente de memoria las antiguas escrituras indias, el Bhagavad Gita. De hecho, mucho desgraciadamente su epitafio lo escribió él mismo, y ni siquiera lo escribió él mismo, él simplemente lo recitó, porque eran palabras que para 1945 tenían 2000 años de antigüedad. Me he transformado en la muerte, la destructora de los mundos, que las pronunció en el momento en que se hizo el primer ensayo nuclear perdón, el 16 de julio de 1945. Pero también hay que señalar que el hombre era un producto de su época. Ya él fue, de hecho, alumno, por ejemplo, él fue alumno de Niels Bohr ya en Inglaterra, y esa fue la razón por la que insistió en recuperarlo de Europa y en una operación de inteligencia bastante arriesgada, que incluso estuvo a punto de terminar con la muerte de este notable científico danés a bordo de un avión de la Real Fuerza Aérea Británica, una cosa que parece casi rocambolesca. Recordemos aquí que el hombre clave y que fue uno de los viejos sabios del proyecto Manhattan y que fue también uno de los que más tempranamente manifestó reparos al respecto fue nuestro conocido Alberto Einstein, ya
el hombre que en 1905 hizo los 5 trabajos príncipes de la moderna física atómica, la teoría general y especial de la relatividad y otros tantos, que en definitiva marcó un antes y un después en la física. De hecho, muchos jocosamente le llamaban el hombre que sepultó a Max Planck. ¿Y qué se le ha llamado la crisis del sistema de no proliferación? Tremenda pregunta, Carlos. Esta introducción, pensando en los amigos que nos acompañan a esta hora de la noche en El Conquistador, es necesario hacerles esta introducción, puesto que para que no piensen que estamos hablando de este tema en la hora de los libres por una simple extravagancia. De hecho, para quienes tengan buena memoria, recordarán que lo que se ha dado en llamar la crisis nuclear iraní es un tema que viene en vigor desde el año, aproximadamente el año 2007. Ya efectivamente el, eh, Israel, de hecho, que en los hechos se sabe que es la única potencia nuclear del sector del Levante. O sea, algunos hablan de 100, otros de 300 ojivas, que no forma parte del llamado club nuclear declarado ante las Naciones Unidas. Eh, a su vez llevó a que dentro de las naciones del gran ámbito del mundo musulmán comenzara la carrera por proveerse de este artefacto. De hecho, ya en la década del 70, después de su derrota 3 ante la India, en Pakistán se comenzó a hablar de lo que ellos llamaban la bomba atómica islámica. Ujú. De hecho, uno de los que comenzó con este discurso fue el padre de la ex primer ministro asesinada hace algunos años allá, en, 19 en el año 2002, Benazir Bhutto. Incluso en Pakistán, que como sabemos hoy en día es uno de los miembros no declarados del llamado club nuclear, al igual, por ejemplo, que la India, que Israel y que la República Popular de Corea, Corea del Norte. De hecho, como no poseía recursos monetarios suficientes, tú sabes que montar un programa nuclear no es barato, incluso recurrió en algún minuto a las subvenciones petroleras de Arabia Saudita, por ejemplo. Y de hecho, Irán, que en lo que nos urge en estos minutos fue el detonante de la actual crisis, recibió asesoría técnica directa tanto en un primer momento de Pakistán como luego de Corea del Norte e incluso de la misma primero Unión Soviética y luego de la Federación Rusa. Y eso Exacto. significa definitivamente de que la arquitectura nuclear que ya prácticamente podríamos decirlo estaba bailando en el filo de un sable en la década del 60 cuando se hablaba, tú recordarás, de la famosa destrucción mutua asegurada. En la Sí. actualidad podríamos decir que en cualquier minuto ya podríamos estar en definitiva viviendo como de hecho se titula un libro que trata sobre de este tema, estar viviendo la suma de todos los miedos. Sí, claro. Bueno, algunos analistas dicen si el rumbo continúa así, como el Armstrong, ¿no? Que hemos citado en algunos otros programas que hemos hecho. Bueno, él dice que si esto continúa por este rumbo, lo más probable es que acabe en un conflicto de estas características y eso es lo más preocupante. Ahora, yo sé que aquí hay muchas aristas, muchas cosas que se pueden comentar, pero a mí me interesa ver la parte más histórica de esto, ¿cierto? Y me gustaría sumergirme en el tema del átomo, ¿no? Porque todo parte, esto tiene inicios que la gente a lo mejor ni siquiera imaginaría, ¿cierto? ¿Por qué no nos vamos a ese mundo del átomo, de las moléculas básicas del universo, que tiene tanto que ver con este canal, también como para poder entender eso desde esa perspectiva, Pablo? Curiosamente, mi estimado Carlos, la historia de la física, que en algún minuto se denominó la física de alta potencia, hoy día se habla de la física de partículas, la física subatómica, etcétera, e incluso el curso de vida mismo de muchos científicos que fueron parte, por ejemplo, como vamos a estudiar más adelante en este programa, lo que fue el proyecto Manhattan, incluso tuvo un curso prácticamente esotérico, ¿me entiende? Mucho de este conocimiento todavía transita en el ámbito
ámbito entre lo que es la ciencia llamada dura e incluso cosas de tipo más religioso e incluso místico. En este sentido, la curiosidad del hombre por saber de qué está hecho el universo prácticamente se remonta a los tiempos de los primeros habitantes, ¿me entiendes tú? De la cueva de Altamira, por ejemplo, en el norte de España, y de Lascaux en Francia, que en el techo de la caverna hace poco tiempo atrás se encontró lo que parece ser un mapa estelar. ¿Me entiendes? En Ujú. el gran curso del firmamento, en el gran vacío, justamente está presente la materia más pequeña, la unidad más pequeña que conforma todas las cosas, que es, como bien tú dices, el átomo, al cual curiosamente se refirió, de hecho, la comunicación del presidente Harry Truman cuando comunicó a Estados Unidos y al resto del mundo de que su país había efectuado el primer ataque nuclear sobre Hiroshima hace ya prácticamente 80 años. Él habló de la fuerza, la energía que mueve al Sol. Efectivamente, es partícula más básica que no solamente compone los planetas, sino también las cosas que están en ellos. En el caso de la Tierra, nosotros mismos, el agua, el aire, el suelo, etcétera. Pablo, quédate ahí, no te muevas un segundo. Vamos a una pequeña tanda de cortes comerciales y ya volvemos aquí en la hora de los libres a través del Conquistador FM. Bueno, aquí estamos de vuelta en la hora de los libres a través del Conquistador FM. Pablo, continuemos con esto porque está sumamente interesante. Como te comentábamos en la reunión de pauta, esto prácticamente la física en términos generales y la física de partículas tiene una historia prácticamente bimilenaria. Estoy hablando de los tiempos de Demócrito y otros pensadores, que uno ahí se confunde un poco el científico con el filósofo de los tiempos de la antigua Grecia. Se confunde también con lo que fue la astronomía, la antigua cosmología, lo que se llamaba la mecánica celeste también, el estudio del firmamento, de las estrellas, del tránsito de los planetas, una ciencia, como bien tú sabes, Carlos, que fue bastante discutida, especialmente en el periodo del Renacimiento, cuando estos conocimientos chocaron especialmente en la etapa de lo que fue la Revolución Protestante. Chocó lo que era la ciencia que por entonces se denominaba moderna, como lo que era la doctrina del cristianismo católico. Recuérdate, sin ir más lejos, la famosa querella que afectó al astrónomo Galileo Galilei, ¿me entiendes? Que hasta el día de hoy sigue siendo objeto de controversia en la historiografía. Los trabajos de Johannes Kepler, de que varias de sus obras él mismo las tuvo que escribir en clave para evadir el control en su minuto de la Inquisición, o que curiosamente haya sido un monje católico y que hoy día es uno de los grandes héroes del pueblo polaco, Nicolás Copérnico, que de hecho incluso dedicó su obra a un pontífice, al Papa Paulo III, su obra donde describe prácticamente cómo hoy concebimos la mecánica celeste, vale decir, el, la teoría heliocéntrica, vale decir, el sistema solar alineado alrededor del Sol, con los planetas discurriendo en una órbita prácticamente elíptica, que sería algo que después desarrollarían varios científicos después de él. Y entonces, a partir de entonces, donde también ya comenzamos a concebir un poco distintos científicos comienzan a concebir la materia como la entendemos el día de hoy. Guillermo Leibniz en el siglo XVI, posteriormente Lavoisier, Antonio de Lavoisier, que todos recordamos tuvo un triste final durante la Revolución Francesa, un químico, fue también uno de los que en su minuto eh, buscó elucidar de qué estaban hechas las cosas. Newton, el inolvidable Newton, con sus experimentos sobre la gravedad y la luz. También yo te hablaba de que esto tenía mucho de misticismo. También, curiosamente, la mayor parte de la producción intelectual de Newton, de Isaac Newton, está dedicada curiosamente a Impresionante. temas más bien de tipo religioso. Exactamente. Pero el gran boom de la ciencia atómica, en cuanto a lo que nos interesa, se da fundamentalmente a partir de la segunda mitad del siglo XIX.
cuando, por ejemplo, se efectúan experimentos, el famoso experimento de Michelson en Estados Unidos, por ejemplo, para medir la velocidad de la luz. La labor en Alemania de Max Planck, la teoría de los cuanta, la formación de cuál es la naturaleza de la luz, que hasta el día de hoy no está completamente clara, hasta llegar finalmente al hombre a uno de los hombres que se los considera absolutamente clave en toda esta historia, que son por un lado los investigadores propiamente de la radioactividad, el matrimonio Curie, eh, Röntgen en Alemania, el descubridor de los rayos X, etcétera, y por el otro lado Alberto Einstein. Y Pablo, tú estás hablando de cosas que son realmente relevantes. Dado el tiempo que tenemos en el programa, vamos a tener que avanzar aquí porque me quedan muchos temas aquí que tengo en la pauta. Hablemos de este héroe no trágico que se habla del proyecto Manhattan. Hablemos un poquito de ese proyecto para entender la real dimensión. Más de 2.000 millones de dólares invertidos en este proyecto, ¿cierto? Preocupados constantemente de la compartimentalización, de lo que significaba el espionaje ruso entre todo esto, el Álamo, ¿cierto? En medio del desierto, todo un proyecto que se construyó prácticamente de la nada. Coméntanos un poco de qué era este proyecto Manhattan y qué rol tenía Oppenheimer aquí. Curiosamente nosotros, o sea, dejamos nuestro corte anterior prácticamente engarzado para hablar de este tema, porque curiosamente el inicio de la investigación atómica aplicada, por así decirlo, la ciencia aplicada en este caso al desarrollo de un arma, está desgraciadamente, y de hecho él lo lamentó prácticamente hasta el día de su muerte en el año 1954, a la obra de Alberto Einstein. Recuérdate tú que él salió exilado por razones políticas de Alemania al poco tiempo de asumir los nazis el poder en aquel país. No fue el único, de hecho. Y justamente un par de años más tarde, en 1936, un científico húngaro de origen judío, Leo Szilard, que estaba notablemente preocupado por la situación política que estaba asolando Europa. Habitualmente se dice que Szilard estaba preocupado por el ascenso del nazismo, pero él también estaba preocupado por Stalin. Eso es importante señalarlo. Szilard hasta el día de hoy es recordado como un amante de la libertad, incluso ya en las últimas etapas de su vida, en la década del 60, fue una de las primeras voces científicas que se levantó en Estados Unidos contra la guerra de Vietnam. Es importante recordar eso. Uh-huh. Szilard desarrolló el papel, esto es lo más tremendo de todo, mi estimado Carlos, el modelo teórico de un artefacto de un artefacto de reacción atómica, básicamente una bomba nuclear. De hecho, Szilard se inspiró él leyó una obra de un conocido autor de ciencia ficción vinculado, entre otros círculos, a la Sociedad Fabiana de Londres, el conocido H.G. Wells. La obra se llama And the World Set Free, El mundo se libera, por si ustedes la quieren buscar, donde se describe un artefacto parecido a un arma nuclear, con la salvedad que no produce radiación residual, pero sí tiene una inmensa capacidad de destrucción. Y en vista de esto, aterrado por su propio descubrimiento, por su propio desarrollo, Szilard la patente la puso a disposición del almirantazgo del Reino Unido, en la creencia de que la caballerosidad británica iba a impedir que alguna vez este aparato se desarrollara. Sin embargo, Imagínate. ya prácticamente prácticamente con la Segunda Guerra Mundial iniciada. De hecho, la famosa carta que a instancias de Szilard escribe Einstein al presidente Roosevelt tiene fecha del mismo día en que Alemania invadió Polonia, ya el 1 de septiembre de 1939, donde le describe que un aparato de estas características al interior de un barco en un puerto como Nueva York eventualmente tenía el potencial de incluso destruir una ciudad o una conurbación de ella, ¿ya? Y curiosamente, de hecho, Einstein en algún minuto pensó que su propuesta iba a caer en saco roto. Curiosamente, Roosevelt, un hombre de acción, hizo estudiar el tema e inmediatamente levantó lo que se llamó el Distrito de Ingenieros de Manhattan.
Ya es un nombre absolutamente de fantasía para distraer la atención de lo que sería una de las aventuras científicas más grandes probablemente de la historia mundial. Como bien tú dices, que no solamente insumió una inmensa cantidad de dinero, sino también de personas. De hecho, se habla de cerca de 300.000 personas, de prácticamente desde el más humilde barrendero de laboratorio hasta los científicos que participaron en este proyecto dirigido por el general Groves, como ustedes lo recordarán. ¿Mm? Claro, hay algunas referencias que mucha gente se acordará a lo mejor de esto por la película, ¿cierto? Oppenheimer, que ha sido recientemente estrenada, no hace mucho tiempo, y la cinta está muy bien realizada. Bueno, y ahí uno puede ver, ¿cierto? Lo que uno vio muchas veces en los libros de historia, viendo los testimonios de que era una ciudad realmente que habían formado en medio del desierto, donde no había nada, prácticamente a 60 kilómetros a la redonda. Hablan un poco del proyecto, el proyecto en sí, para poder conocer de qué se trataba esto y la dimensión que tuvo el proyecto Manhattan en su momento. Básicamente, como te señalaba yo anteriormente, el proyecto se trataba de construir el artefacto que en 1936 había descrito en su patente británica el científico Leo Szilard. De eso se trataba. Claro. Y tú Ahora, tenías que desarrollar. ahora el El contexto problema es que tú. es esta ciudad que crean, porque crean toda una ciudad dentro, en el pleno desierto, donde la gente se va a vivir a esta ciudad, donde incluso se llevan a las familias, donde había una preocupación Exactamente. porque no, y hacen todo esto para que no se filtrara información, ¿cierto? El secretismo. Claro, porque había una carrera aquí contra los rusos, ¿cierto? Primero fue contra los alemanes, pero también había preocupaciones por el espionaje soviético. Eh, Exactamente. es increíble lo que juega la figura de Oppenheimer aquí, ¿ah? Y él también era judío. Un héroe trágico y genial. De Al hecho, mismo tiempo. en la película hay, quizá hay un tratamiento un poco maniqueo respecto a lo que es su postura política. Efectivamente, él, si bien cierto, tuvo simpatías por el Partido Comunista de los Estados Unidos, él justamente para evitar comprometer su posición como científico, que en algún minuto llegó a tener la mayor autorización de seguridad de los Estados Unidos, por una suerte de conveniencia, él evitó inscribirse en el partido, a diferencia de su hermano, que fue parte del proyecto Manhattan, pero que de hecho, y esto es un detalle que poco se comenta, estuvo combatiendo en España durante la Guerra Civil Así con, es. la, con las brigadas internacionales. De hecho, Oppenheimer provenía de una familia bastante pudiente que, entre otras cosas, le permitió cursar estudios en el Reino Unido, estudios de posgrado. En aquel minuto, el Reino Unido en aquel minuto era prácticamente el epicentro mundial en la primera posguerra de lo que era el estudio de la física atómica. Se había trasladado de Alemania al Reino Unido y después ese centro se trasladó a la costa oeste de los Estados Unidos. El, Cerca de $300.000 de la época recibió él de sus padres, a modo de herencia, una suma considerable para la época, y se dice que parte de ese dinero él lo destinó a actividades propias del Partido Comunista, como por ejemplo para el Auxilio Rojo, que era un servicio de socorro, que era el equivalente de la Cruz Roja, que operaba en la zona republicana de España durante la guerra civil que asoló aquel país. Pero como te digo, en general fue un héroe trágico y genial, en el cual incluso se subsumen aspectos del misticismo que yo te decía, del esoterismo que rodea hasta el día de hoy a la física nuclear. Él mismo estaba muy interesado, era un hombre curiosamente con una beta humanística bastante desarrollada, tenía un gran gusto por leer poesía francesa del periodo de Luis XIV, y por el otro lado estaba muy interesado en las antiguas escrituras indias. De hecho, se dice que conocía al dedillo, por ejemplo, las lecturas del Bhagavad Gita. ¿M? Y con esto también, para más o menos que la gente entienda, él fue quien escogió el sitio donde se instaló el proyecto Manhattan en el desierto de Nuevo México, en el rancherío de Los Álamos, un lugar donde hasta el día de hoy tú prácticamente, quienes han estado ahí pueden dar testimonio de eso, tú hasta el día de hoy puedes tocar las estrellas con la punta de los dedos en una noche despejada.
Y justamente de eso comenzamos hablando en este programa, que la energía más básica del universo presente en el Sol, una gran estrella, y en el resto de la tipología de los objetos celestes, fue transformada aquí en la Tierra en un arma de las que se denominan de destrucción masiva. Exactamente. Hablemos para seguir avanzando en este tema del espionaje soviético, ¿no? Hay figuras aquí, Edward Teller y el de Big One, ¿no? Que te refieres tú también. Hablemos un poco de estas Mm. figuras. A ver, mira, yo te comentaba que Oppenheimer fue de hecho un héroe trágico y genial que incluso en algún minuto, ya prácticamente cuando se tuvo la certeza de que Alemania ya en enero del 45, los Estados Unidos tenían, de hecho, Estados Unidos contó con la colaboración de científicos canadienses, británicos e incluso daneses y polacos, pero los Estados Unidos siempre retuvieron el control del proyecto y la información más relevante, ¿ya? Pero ellos ya en enero del 45 tenían la certeza de que Alemania no había podido desarrollar un artefacto nuclear, pero sí, por ejemplo, consiguieron armar un pequeño reactor que, sin embargo, no funcionó del todo bien por un problema estrictamente técnico. Hasta el día de hoy no se sabe si los mismos científicos lo sabotearon adrede. Aquí es donde entra a discutirse la figura de Werner Heisenberg, que no se sabe si era realmente un nazi convencido, un opositor legítimo o un gran oportunista. Hasta el día de hoy su figura es muy discutida, pero el hecho es que ya en esa fecha se tenía certeza de que Alemania ya no disponía de la bomba y que por tanto en Europa iba a ser innecesaria. Y en ese minuto es cuando comienzan a surgir legítimas dudas, no solo en Oppenheimer, sino en gran parte de su equipo, de que utilizar el arma, en este caso contra el enemigo que les quedaba, que era Japón, básicamente iba a ser un experimento a escala masiva, no muy diferente de las cosas que los nazis hicieron, por ejemplo, en los campos de concentración. Y ahí es donde comienzan las dudas, por ejemplo. Se comienza ya a armar justamente a partir de la figura de Szilard, que era esta suerte de viejo sabio que dirigía a todos estos jóvenes, un sistema, un esquema de no proliferación, ya de hecho de incluso de que Estados Unidos renunciara al uso del arma incluso antes de haberla empleado efectivamente. Obviamente el sector político dirigido ya entonces por Harry Truman, recordemos que el presidente Roosevelt falleció en abril de 1945, se opusieron ferozmente. De hecho, el arma nuclear era la gran carta que empleó, y aquí es donde entra la pregunta que tú me dices, buscó emplear para impresionar fundamentalmente a Stalin en las negociaciones de la última conferencia, la conferencia llamada Terminal o de Potsdam de julio del 45. De hecho, se están cumpliendo 80 años de aquel evento diplomático. Eh, Buscó impresionar a Stalin, pero lo que los estadounidenses no sabían era que el dictador soviético estaba al tanto de todo el proyecto. Incluso para esa fecha se dice que vería el tristemente célebre Beria, el jefe de la policía secreta soviética, disponía de un plano más o menos esquemático, pero útil, de la bomba que explotaría en Nagasaki cerca de un mes y medio después, que de hecho le fue proporcionado por un científico de más bien bajo nivel, pero que tenía acceso a toda la documentación, el famoso Klaus Fuchs, Fuchs, ya que claro. sería parte del famoso círculo de los llamados espías atómicos, incluso algunos de ellos después en la década del 50 acabarían en el corredor de la muerte, que fue el caso del matrimonio Rosenberg, que su caso hasta el día de hoy es materia de discusión en las escuelas de leyes de Estados Unidos. Y desde entonces podríamos decir de que la no proliferación que de un modo idealista propugnaban personajes como Szilard, Compton, el propio Oppenheimer, Einstein, el otro viejo sabio, y una serie de personas más, desgraciadamente quedó comprometido desde su inicio. Ahora, tú hablas aquí y se ha hablado mucho de este término, ¿no? El elogio de la locura, ¿cierto? Estas misiones, las misiones que describe, ¿cierto? El término que describe estas misiones de Hiroshima y Nagasaki, ¿cierto? Las explosiones más grandes de la historia, de que se tenga por lo menos registro en el sentido de un ataque real a dos ciudades japonesas en este caso. Hablemos un poco de eso. ¿Qué fue este elogio de la locura? Y, yo le llamé así, y yo le llamé así porque desgraciadamente el,
como te digo, mientras que la misión a Nagasaki, a Hiroshima, perdón, curiosamente fue casi una misión prácticamente rutinaria, fue un vuelo muy tranquilo. El único temor que se tuvo en algún minuto cuando el avión, el legendario, ya hoy Enola Gay, un modelo modificado del bombardero Boeing B-29, se estaba aproximando a las costas japonesas, era de que si el avión era cerrojado, como se dice en términos militares, por las ondas de radar, estas, como tú sabes, son ondas electromagnéticas, eventualmente pudieran hacer explotar la bomba en el aire. Pero esto era un temor más bien infundado, ¿ya? Increíble. Imagínate Ade- los desafíos Además, técnicos para la época, esos pequeños detalles que uno ni se imagina. absolutamente. De hecho, los dos artefactos eran prácticamente experimentales. Es más, y eso es lo que lo hace lucir prácticamente como una absoluta locura. En la práctica, eso fue un experimento a escala real, ¿me entiendes? De hecho, los mismos japoneses en cierta medida cayeron en una suerte de trampa porque al ver un avión solitario pensaron que era una aeronave de reconocimiento fotográfico, que era la que se estilaba antes o después de un gran bombardeo de los que se denominaban de alfombra en aquellos años. Se practicaban fotografías para comprobar los grados de destrucción de las ciudades y los japoneses, y generalmente estas aeronaves además estaban totalmente desarmadas. Se pensó que no era más que eso, pero en el caso de Hiroshima se equivocaron, cometieron un error, la aeronave no fue repelida y como todos ustedes recordarán, a las 8:15 de la mañana del día lunes 6 de agosto de 1945, prácticamente una ciudad de tamaño promedio como Hiroshima y cerca de 120 para otros 150.000 personas literalmente se vaporizaron de la Tierra. Y como te digo, fue una visión bastante común y corriente, no, a diferencia de lo que pasó con Nagasaki. De hecho, quienes después fueron parte o los que sobrevivieron luego a la misión en sus memorias recuerdan que en esa misión todo lo que pudo ir mal fue peor. ¿Ya? De hecho, el blanco originario para el ataque era la ciudad de Kokura y Kokura se salvó, entre comillas, básicamente porque estaba cubierta de nubes y por el incendio de una ciudad vecina que había sido atacada 2 días antes con armas incendiarias y que obviamente los japoneses ya en el estado de postración en el que estaban ni siquiera eran capaces de apagar los incendios. ¿Por qué tú hablas de Y de elogio hecho de la... Nagasaki, ¿Por qué tú hablas tú del tema del elogio de la locura en estos últimos 5 minutos que nos quedan? básicamente porque como vemos aquí, vemos en juego lo peor, lo mejor y lo peor de la creatividad y del genio y del espíritu humano. Ujú. ¿Ya? Porque cierto es que personajes como Paul Tibbets, que fue el líder de los pilotos que en definitiva llevaron el poder atómico a Japón, simplemente se limitó a cumplir con su deber. Fue un piloto bastante destacado, es cierto que en la vida civil luego en actos de conmemoración de esto cometió algunos pequeños errores que le llevaron a ser objeto de crítica, pero en general, contrario a lo que cuenta la leyenda, en general las tripulaciones de vuelo que participaron de estos ataques llevaron vidas bastante normales en la civilidad. ¿Ya? Pero también vemos por el otro lado cómo los políticos y un estamento importante de la ciencia cayó en una suerte de locura por el hecho de haber literalmente liberado al genio de su botella y no poderlo devolver ahí. El caso prototípico, como bien tú señalabas, era Edward Teller, ya considerado uno de los padres de la bomba de hidrógeno, el Big One, como él lo llamó, desarrollada ya en la década del 50, que efectivamente fue la que puso al mundo al borde de la destrucción. Las bombas que se emplearon en Hiroshima y Nagasaki eran más bien pequeñas, de tipo táctico, como se las denomina hoy en día, y era un personaje que sumado a sus propios defectos de carácter, un hombre egocéntrico, algo narcisista, muy dado a la mala publicidad generalmente. En general puso también al gremio científico comprometido en una situación bastante compleja, incluso en algún minuto en la época de la contracultura en Estados Unidos, en la década del 60, en la época de Vietnam, ese periodo de revuelta política, de discusión, afectó mucho el trabajo científico en Estados Unidos, al punto tal que hasta el día de hoy algunas de esas secuelas se pueden apreciar. Y eso es lo que en general podríamos denominar como el elogio de la locura.
como conclusión final. Que, a ver, estos países que no son parte del club nuclear establecido, que coinciden, como tú habrás de saber y nuestro estimado público también, con los denominados 5 grandes, los que componen el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas al día de la fecha, generalmente son los que los Estados Unidos denominan las Rogue Nations, ya las naciones canallas. Lo que mantuvo el equilibrio del terror, pero en definitiva un equilibrio que permitía a la Tierra seguir girando hasta la década de los 90, era que en general, si bien es cierto, en la antigua Unión Soviética como en los Estados Unidos habían líderes irresponsables, en general los mandos medios eran los que salvaban la situación. El caso prototípico es el de, por ejemplo, Stanislav Petrov. Ustedes lo Lo recordarán, recuerdo el perfectamente, hombre sí. que, el hombre que impidió un intercambio nuclear accidental en el año 1983, lo que se llamó el incidente del equinoccio de otoño, que afectó al sistema satelital Ojo soviético de alerta temprana. Pero el problema es que en el caso de Israel contra Irán, y también sumémosle Pakistán y la India, hay un componente peligroso que se ha explotado mucho en el siglo XX y XXI, que es la religión. El componente religioso en la política suele ser una Y con mezcla, bombas nucleares en digámoslo, mano, claro, con armas nucleares o de hidrógeno, exacto. explo- ex- exactamente explosiva, recurriendo, como te digo, a interpretaciones algo extrañas de profecías antiguas en todas partes, en todos los lados, y justamente para más o menos terminar de dar la vuelta en este programa, conectarlo con este aspecto casi místico, esotérico que ha adquirido en cierta medida la investigación nuclear, la investigación de la física de partículas, donde claro, tú te remontas a lo más alto de las estrellas, donde a lo más que puede aspirar el espíritu humano, pero también si no manejas el tema con cuidado, no manejas tus propias emociones con cuidado, también puedes descender a la mayor de las abyecciones. Bueno, este ha sido el programa del día de hoy, aquí en La Hora de los Libres. Soy Carlos Grom, tu guía en un mundo donde la verdad es un arma y el conocimiento nuestra libertad. Recuerda, todos los sábados a las 10 de la noche en el Conquistador FM, también a través de nuestra señal en Spotify, vamos a explorar los intrincados senderos de la historia, la geopolítica y también el poder global. Nos vemos el próximo sábado a las 10 de la noche por el Conquistador FM.